Compañeros integrantes de esta comisión ejecutiva, muy buenos días a todos ustedes. Previo al desarrollo de los trabajos de la presente sesión, informo que en uso de la atribución que me confiere el artículo 5º, fracción 4ª de los lineamientos que regulan las sesiones de esta comisión, he habilitado al licenciado Claude Julien Pariset Castorena, director general de Vinculación y Políticas Públicas, para que supla la ausencia de nuestro secretario de actas, quien en estos momentos realiza otras actividades propias de su encargo en la CCA, por lo cual no podrá auxiliarnos en la presente sesión. Conforme a lo dispuesto por los artículos 30 y 32 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 22, fracción 17ª, 34, 37 y 38 del Estatuto Orgánico de esta Secretaría Ejecutiva y 11 de los lineamientos que regulan las sesiones de la comisión, solicito atentamente a nuestro secretario de actas proceda al correspondiente pase de lista de asistencia con el objeto de determinar la existencia del quórum legal, verificando además la existencia de comunicación de los integrantes que informaron previamente que participarían vía remota mediante el uso de Zoom, plataforma cuyo uso ha sido autorizado por esta Secretaría Técnica para el desahogo de la presente sesión. Adelante, secretario. Muchas gracias. En cumplimiento a la instrucción del secretario técnico, procedo a realizar el pase de lista, empezando por el maestro Aquiles Romero González, secretario técnico. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. Presente. Excelente. Maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Presente. Gracias. Y el de la voz, presente. Julián Pariset. Informo que existe quórum de ley para iniciar con los trabajos de la presente sesión, así como comunicación remota con los integrantes que se especificó en el pase de lista. También informo que se encuentra enlazado vía remota en calidad de invitado el doctor Nezahualcóyotl López Flores, presidente del Comité de Participación Ciudadana. Es cuanto. Muy bien. Gracias, secretario. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la 7ª sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. Primero, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 17 de julio del 2020. Segundo, asuntos en cartera. Tercero, presentación de resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, clausura de los trabajos de la sesión. Integrantes de esta comisión ejecutiva, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día. Para tal efecto, solicito a nuestro secretario de actas dé cuenta del resultado de la votación emitida. Claro que sí, con el permiso del secretario técnico, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban el orden del día. Aprobado. A favor. Aprobado. Aprobado. Informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Perfecto. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión celebrada el 17 de julio del 2020, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de esta comisión ejecutiva. Por tanto, solicito a nuestro secretario de actas tome el sentido de la votación e informe el resultado. Gracias. Con el permiso del secretario técnico, integrantes de la comisión ejecutiva, favor de levantar la mano quien esté de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta. ¿De acuerdo? Informo que la dispensa fue aprobada por unanimidad de los presentes. Bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. Para tal efecto, solicito a nuestro secretario de actas dé a conocer el resultado de la votación. Integrantes de esta comisión ejecutiva, levanten la mano si están a favor del contenido del acta. A favor. A favor. Correcto, informo que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, aprobada el acta de la sesión correspondiente, remítase al libro de actas de esta comisión ejecutiva para los efectos de su debida consulta pública. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito al secretario de actas se sirva a informar a esta comisión los asuntos en cartera. En atención a la instrucción del secretario técnico, informo que no existen asuntos en cartera. Bien, gracias.
Para el desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la presentación de resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción, se informa que tal presentación consistirá en la exposición de resultados de la consulta realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a la ciudadanía en general, la cual correrá a cargo de esta Secretaría Técnica, así como la exposición de resultados de la consulta impulsada por el Comité de Participación Ciudadana de este Sistema Estatal Anticorrupción y que estuvo dirigida al sector académico y colegios de profesionistas, la cual estará a cargo del comisionado Jesús Suárez Mariscal. Una vez concluidas dichas exposiciones, se abrirá el registro de participaciones. En consecuencia, a continuación, informaré a ustedes los resultados de la consulta dirigida a la ciudadanía en general. Me expulsó. Pregunto a los presentes si pueden apreciar en su pantalla, vía la plataforma Zoom, la presentación que hemos elaborado en la Secretaría Ejecutiva y que hoy está poniendo a disposición nuestro director general de Vinculación y Políticas Públicas. Sí, secretario, sí se ve perfectamente la información. Agradezco, comisionada Josefina, comisionado Suárez Mariscal, ¿esto es lo correcto? Sí. Muchas gracias. Presidente, bienvenido, ya lo vemos ahora sí físicamente. Bien, la consulta ciudadana, como ustedes saben, corrió a partir del día 28 de julio y hasta el 28 de agosto, cerró exactamente a las 23 horas con 59 minutos de ese día. En la consulta ciudadana tuvimos una participación de 3,310 personas de nuestra entidad. Es destacable la participación en virtud de que no solo superamos la participación de la entidad con mayor número de respuestas con respecto a la construcción de la Política Nacional Anticorrupción, que fue la Ciudad de México, con poco más de 2,500 baterías contestadas, y estuvimos muy cerca del resultado que obtuvo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que en su consulta pública a la ciudadanía de esa entidad tuvo una participación de 3,559 ciudadanos de Jalisco. En esta consulta, la mayor parte de los ciudadanos que participaron en ella, el 53%, fueron mujeres, la edad promedio de ciudadanos fue de 39 años y el grueso poblacional que participó fue del 46,6% con estudios de licenciatura, lo que nos da una vasta representatividad. En el grueso poblacional, la edad que tuvo el mayor grueso fue en el rango de 30 a 50 años de edad y fue casi el 60% de los participantes. El mayor número de ciudadanos que contestó esta encuesta manifestó que no pertenece a alguna organización o institución alguna, lo que nos da todavía un mayor grado de legitimidad y de representación en la construcción de esta consulta ciudadana. En el mapa que pueden ver en estos momentos se muestra la representación que tuvieron todos y cada uno de los municipios con respecto al total de muestras recabadas. Desde luego, al ser una ciudad-estado, Aguascalientes Capital concentra el 57% de las participaciones en la consulta, seguido del municipio de Calvillo con casi el 10%, y los municipios de Jesús María y Pabellón de Arteaga en una tercera posición. También hay que decirlo que en términos poblacionales, tanto Tepesalá como Asientos estuvieron en una muestra con vasta representatividad poblacional. Bueno, veamos ahora los grandes rubros de lo que nos arroja la encuesta o la consulta ciudadana.
El 46% de la población está de acuerdo con que en su colonia necesita más escuelas y parques, pero no hay donde construirlos. El 51% de la población manifiesta que el gobierno solo contrata personas capacitadas o con habilidades para el puesto, está en desacuerdo, perdón, en que así se hace en la práctica. El 31% de la población está de acuerdo en que los trámites son tan tardados que vale más pagar para que alguien los haga por nosotros. El 27% está de acuerdo en que algunos trámites son tan caros que más vale pedirle ayuda a algún político. El 42% está en desacuerdo en que los funcionarios usan la publicidad oficial solamente para promover a su institución, es decir, en contrario censu, lo utilizan para fines personales. El 44% está en desacuerdo en que la prioridad de los líderes políticos es mejorar la calidad de los servicios públicos. El 63% está en desacuerdo en que es legal llevar animales muertos al rastro. El 37% está de acuerdo en que las empresas sobornan a funcionarios públicos para obtener contratos y beneficios. Y el 45% está en desacuerdo que cuando autorizan un descuento en el pago de algún servicio público, aplica para todos igual. Es decir, es selectivo y se presta a conflictos de interés. Respecto de una temática que es de una problemática significativa para la entidad, como es el servicio público, las afirmaciones son las siguientes. El 52% está en desacuerdo en que le cobran solamente el consumo de agua. El 34% está de acuerdo en que conoce algunos vecinos que se roban incluso el servicio del agua. El 32% está de acuerdo en que tiene familiares o amigos que habitan viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado. El 38% está en desacuerdo en que el trámite para contratar o suspender el servicio de agua potable se maneja con apego a la ley, y el 39% está de acuerdo en que cortar o limitar el agua al que no paga es un hecho legal. Respecto de los trámites y acciones de gobierno, las afirmaciones se concentraron en lo siguiente. La gestión de apoyos sociales para un grupo de personas manifestó un 27.04% de que es muy probable que existan actos de corrupción, seguido de la expedición de licencias comerciales con casi 25% y los trámites ante el Ministerio Público con casi un 23%. En esta lógica, los principales trámites están a su consideración en esa pirámide y jerarquizados quedaría en primer lugar, donde existe mayor probabilidad de corrupción, está la gestión de apoyos sociales para un grupo de personas, la expedición de licencias comerciales o giros reglamentados y la contratación de medios de comunicación en tercer lugar. De los siguientes supuestos que se les dieron a considerar para sí mismos o para un familiar, nos queda demostrado que el 19% en muchas o en algunas veces han tenido que hacer un pago adicional para dar un soborno que implique la realización de algún trámite. El 16% de las ocasiones, en muchas y algunas veces, han tenido que dar un pago adicional o un soborno para que se les provea un servicio público, y en 29% en muchas y algunas veces han sido detenidos con abusos por parte de algún elemento policial. En el 45% en muchas y algunas veces han tenido conocimiento de personas que reciben un salario por parte del gobierno y no van a trabajar, es decir, aviadores, y en el 30% de los casos muchas o algunas veces han solicitado ayuda a algún conocido, a algún amigo o familiar que es político o que trabaja en el gobierno para que se les agilice algún trámite. Con respecto a los programas sociales, interesantes las gráficas. Cuando se les preguntó si la persona o algún familiar ha sido beneficiado por algún programa público, el 63% prácticamente de la población no ha sido beneficiado con programa social alguno. Y les preguntamos posteriormente si aquellos que sí tienen algún programa público habían recibido algún apoyo o algún beneficio de un programa, pero que tuvieron que dar un moche, un cochupo,
cuestión de corrupción, en el 5.8% de los casos así fue. Respecto a los siguientes fenómenos que pudieran suceder, vemos conductas graves y aquí el 72% de la población considera muy grave que el rastro de su municipio ingresen animales robados, muertos o enfermos para vender carne al público. El 61% considera muy grave que debido a la corrupción no se puedan comprar camiones para recoger la basura en los fraccionamientos nuevos. El 72% ve muy grave que el uso del suelo de un bosque cambiara ilegalmente para construir un fraccionamiento. El 68% ve muy grave que se vendan casas en fraccionamientos que no cuentan con los servicios públicos. El 67% ve muy grave que los inspectores abusen del desconocimiento de los comerciantes ambulantes para pedirles dinero por instalarse en zonas prohibidas. El 70% ve muy grave que el municipio o la concesionaria cobren agua que no se consume. El 61% de la población ve muy grave que la publicidad oficial se use para promover la imagen de los funcionarios. El 70% ve muy grave que alguien a nombre de otros pida apoyos sociales y que la autoridad permita quedárselos. El 70% también ve muy grave que los funcionarios entreguen apoyos a quienes ellos quieran. El 66% de la población ve muy grave que los políticos hagan descuentos a quienes a ellos se les antoje. El 67% ve muy grave que el municipio le preste terrenos a una persona que está invadiendo otro terreno del gobierno. Respecto a las acciones para combatir la corrupción en Aguascalientes, aquí la jerarquización es determinante. El 68% de la población dice que debemos fortalecer las áreas de asuntos internos encargadas de investigar las malas conductas por parte de los policías, en primer lugar, seguida de transparentar el destino de los recursos que resultan por el arrendamiento o venta del patrimonio inmobiliario y, en tercer lugar, involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa privada en el combate a la corrupción. Aquí en este top 3 de requisitos, el número 1 con mayor importancia es mejorar la evaluación cívica y ética de los ciudadanos en general. 2, fortalecer la rendición de cuentas de los recursos públicos de las instituciones de gobierno. Y tercero, fortalecer a las áreas de asuntos internos encargadas de investigar las malas conductas por parte de los policías. ¿Por dónde debemos de empezar y qué tenemos que hacer en el sistema estatal anticorrupción? Esta gráfica de la relevancia de las estrategias generales de combate a la corrupción nos da ya una priorización y el primer lugar está en profesionalizar y imprimir ética en el servicio público con un 26%, seguido del combate a la impunidad con un casi 26% y finalmente en tercer lugar tendríamos eficientar los servicios públicos con 13.32%. A grosso modo, son los resultados que nos arroja la consulta ciudadana elaborada en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Vuelvo a reiterar, en una participación nutrida, no como hubiésemos deseado, y digo no como hubiésemos deseado porque no nos bastó con invitar a la sociedad, invitar a los funcionarios públicos, a las organizaciones de la sociedad civil. Fue un trabajo de 30 días intenso, todos los días tratando de que más y más ciudadanos tuvieran la posibilidad de acudir al cuestionario, lo pudieran realizar, lo pudieran compartir. Hoy finalmente estamos entregando en términos del comportamiento de participación en otros instrumentos similares, muy por encima de la media nacional y en términos poblacionales, muy por encima de otras entidades que pudieron haber tenido una participación mayor o mayúscula. Agradezco sentidamente a la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas por el extraordinario trabajo que hizo, no solo en el cuidado de la batería, en el seguimiento de la difusión y la comunicación para que más y más personas tuvieran acceso al instrumento, en el procesamiento de la información, a grosso modo, que hoy se presentan los principales resultados derivados de las frecuencias que se dan en la encuesta de 3.310 participantes,
sino en que hoy por hoy, a 2 días posterior a la conclusión de dicho instrumento, hoy los miembros de la comisión ejecutiva podamos tener los resultados de primera mano. Y eso lo dejo patente, lo mismo para el Departamento de Políticas Públicas y para todos los enlaces que participaron en la construcción de ese instrumento. Sea pues, maestro Pariset, portador de este mensaje con el personal que integra su dirección general. Y bueno, de mi parte sería, a grosso modo, los resultados que contiene la consulta ciudadana. Desde luego se van a procesar, se van a sistematizar y de ahí se tomarán las debidas oportunidades para integrarla al documento final de la política estatal anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Y bueno, por una parte, dar cuenta que se han conectado con nosotros la comisionada maestra Alejandra Yasmín González Sandoval y el comisionado maestro maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Se encuentran conectados con nosotros y procedería en el turno para el seguimiento al desahogo de este punto del orden del día. Proceder a escuchar los resultados de la consulta que fue realizada entre los grupos de académicos y colegios de profesionistas, para lo cual, según se acordó en los minutos previos al inicio de la reunión, el comisionado José Jesús Suárez Mariscal tomaría el uso de la voz. Voy a hacer la proyección de la presentación que corresponde. Para que me... Es esto. Para que en el momento en que me lo indique, comisionado, voy pasando las diapositivas. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la oportunidad que me brindan en este espacio para presentar los resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la política anticorrupción, que estuvo a cargo de aplicar el instrumento que bien tuvo a efecto de ayudarnos a revisar y a construir la Dirección de Vinculación y Políticas Públicas, la cual por parte del Comité de Participación Ciudadana agradecemos mucho. Esta política fue implementada del 28 de julio al 28 de agosto y se aplicó la consulta ciudadana para la construcción de las políticas públicas de la construcción de la política estatal anticorrupción, un instrumento que recabó la opinión de 140 académicos e integrantes de diversos colegios de profesionistas en la entidad. Adelante. Dentro de la aplicación de la encuesta de los 140 académicos y profesionistas que participaron en esta consulta ciudadana, sabemos que fueron el 44% del género femenino y el 54% del género masculino. Una edad promedio de 44 años, en los cuales el 49.29% posee un posgrado, el 41.43% tiene licenciatura y solamente el 9.29% tiene bachillerato, lo cual nos indica que obviamente la encuesta fue aplicada en su mayor proporción a personal académico y de los colegios que tienen un posgrado. Hay que aclarar que el 2% de los sustentantes prefirió no decir de qué género estaba contestando. Adelante, por favor. De los 140 académicos y profesionistas que participaron en la consulta ciudadana, sabemos que el 86.46% provienen de instituciones educativas, el 6.43% provienen de colegios de profesionistas y el 7.14% están en ambos renglones, es decir, instituciones educativas y colegios de profesionistas. En cuanto a los rangos de edades, tenemos que el 28.57% tiene más de 50 años, el 62.14% posee entre 30 y 50 años y el 8.57% entre 18 y 29 años.
hubo una proporción menor de 0.72% que corresponde a menores de 18 años. Lo cual también nos da la confianza de que la encuesta se aplicó prácticamente a personas de edad adulta. Adelante, por favor. ¿Qué tan grave es el fenómeno de la corrupción en Aguascalientes? El 20% de la muestra opinó que es muy grave, ya que se identifican bastantes casos o actos de corrupción en la entidad. El 53.57% especifica que es grave, ya que se identifican constantemente casos o actos de corrupción en la entidad. El 20.71% afirman que es poco grave, ya que se identifican pocos casos o actos de corrupción en la entidad. El 5% de la muestra opina que no es nada grave, ya que no se identifican casos o actos de corrupción en la entidad. Y una muestra muy pequeña, casi sin ningún valor representativo, que es el 0.71%, afirman no saber si se efectúan actos de corrupción. Adelante, por favor. En los últimos 12 meses, la corrupción el 37.14% de la muestra opina que ha aumentado. El 5.71% de la muestra opina que ha disminuido. El 40.71%, y aquí yo creo que sí es algo muy destacable, dice que se ha mantenido igual. Y el 16.43% afirma no saber, lo cual obviamente pues también es algo significativo, un 16.43% que no está enterado si se efectúan o no se efectúan actos de corrupción. Continuamos, por favor. ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo actos de corrupción en Aguascalientes? En relación con la muestra, el 15.71% opina que muy frecuentemente, el 65.71% de la muestra opina que frecuentemente, el 16.43% opina que rara vez y solamente el 2.14% de la muestra opina que nunca. Continuamos con la siguiente. Porcentaje de participación que indicaron que las áreas se ven muy afectadas por la corrupción. El 35% de la economía se siente que está afectado por la corrupción. En el área de seguridad pública encontramos el porcentaje más alto con el 54%. Ya se especificaba hace unos momentos que una de las principales percepciones de la ciudadanía también estaban enfocadas en la seguridad pública. Y un 49% especifica que es en la impartición de justicia, en donde se encontraron áreas muy afectadas por este fenómeno que nos está lamentablemente afectando a toda la población. Adelante. ¿Qué porcentaje de participantes que indicaron que las áreas se ven muy afectadas por la corrupción? El 30% de los participantes opina que en los servicios públicos, el 30% en los servicios de salud, el 27% en servicios de educación y el 40% en programas sociales, lo cual es muy coherente también con la misma encuesta que previamente ya nos había mostrado los datos por parte de la ciudadanía. Adelante, por favor. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? El 45% está de acuerdo con esas afirmaciones en el sentido de que mi colonia necesita escuelas, parques o centros de salud, pero no hay dónde construirlos. El 51% está en desacuerdo en que los apoyos de los programas sociales son entregados a la población que realmente los necesita. Y el 67% de los encuestados están en desacuerdo en que el gobierno solo contrata personas capacitadas con habilidades para el puesto. Entonces, en concordancia también con lo que veíamos hace un momento, creo que aquí es también donde nosotros tenemos que, es un aspecto relevante para el Sistema Estatal Anticorrupción y para la comisión que nosotros nos toca presidir en este momento, tener la habilidad para poder aplicar un sistema educativo que converja con la ética de los servidores públicos. Adelante, por favor. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
El 37% está de acuerdo en que los trámites son tan tardados que vale más pagar para que alguien más los haga. El 26% está de acuerdo en que algunos trámites son tan caros que más vale pedirle ayuda a algún político. Y el 23% está de acuerdo en que los funcionarios usan la publicidad oficial solamente para promover a su institución. Continuando con la encuesta, el 59% está en desacuerdo en que las prioridades de los líderes políticos es mejorar la calidad de los servicios públicos. El 58% está en desacuerdo en que es legal llevar animales muertos al rastro. Y el 59% está de acuerdo en que las empresas sobornan a funcionarios públicos para obtener contratos y beneficios. Adelante, por favor. De la muestra encuestada, el 57% está en desacuerdo cuando autorizan un descuento con el pago de un servicio público, aplica a todos por igual. Es un 57% está en desacuerdo, opinando que existen diferencias en el otorgamiento de descuentos por parte de una autoridad que cobra un servicio público. Adelante. Con respecto al servicio del agua en la entidad, los encuestados afirmaron estar en un 54% en desacuerdo en que se cobra únicamente el agua que consume. Un 26% está de acuerdo en que conoce vecinos que se roban el agua. Y un 19% está de acuerdo en que conoce a los familiares o amigos que habitan en viviendas y que no cuentan con el servicio de agua potable y o alcantarillado. Continuamos. De la misma muestra, el 37% está de acuerdo, está en desacuerdo en que el trámite para contratar o suspender el servicio del agua potable se maneja con apego a la ley. Y el 35% está de acuerdo en cortar o limitar el agua al que no paga y estaría de acuerdo que es legal. Adelante. Respecto a los trámites y acciones de gobierno, ¿qué tan probable es que existan actos de corrupción? El porcentaje de personas que se selecciona como opción muy probable que existan en actos de corrupción, y aquí tenemos los porcentajes citados de mayor a menor, donde tenemos el mayor grado con un 30% en la gestión de apoyos sociales para crear un grupo de personas, un 31.43% para el pago de multas por infracciones, un 27.14% para el permiso para construcción, un 20.71% en prestación de servicios públicos, un 34.29% en expedición de licencias comerciales y de giros reglamentados. El 27.14% expresa que tiene los trámites con apoyos de gestores. Un 17.86% expresa que es en las solicitudes de descuento en pago de servicios e impuestos. Un 24.29% expresa que también en los trámites ante el Ministerio Público existiría un acto de corrupción. El 22.86% en préstamos de terrenos del gobierno a asociaciones civiles o iglesias. Y por último, los dos últimos renglones, el 24.29% en la solicitud de cambio de uso de suelo y el 25.71% en la contratación de medios de comunicación. Adelante, por favor. ¿Qué tan probable es que existan actos de corrupción? La mayor probabilidad de los actos de corrupción se encuentran en los siguientes tres rubros: en la expedición de licencias comerciales de giros reglamentados, en el pago de multas por infracciones y en la gestión de apoyos sociales para un grupo de personas. Aquí es donde encontramos también concordancia con la encuesta aplicada a la ciudadanía. Adelante, por favor. De los siguientes supuestos, selecciona si a ti o algún familiar les ha pasado. El 22% de la muestra opina que muchas y algunas veces han tenido que hacer un pago adicional o dar un soborno para la realización de un trámite. El 15% de la muestra opina que muchas y algunas veces han tenido que dar un pago adicional o dar un soborno para que se les provea un servicio público. Y el 52% de la muestra opina que muchas y algunas veces han sido detenidos con abusos por parte de algún elemento de la policía. Continuamos. El 56% de la muestra opina que muchas y algunas veces han tenido conocimiento de personas que reciben un salario por parte del gobierno y no van a trabajar, lo que se les conoce como los aviadores.
y el 30% de la muestra opina que muchas y algunas veces han solicitado ayuda a algún conocido, amigo o familiar que es político o trabaja en el gobierno para que se les agilice algún trámite. Adelante. Dentro de los programas sociales encontramos que la muestra opina que si tú o algún familiar han sido beneficiario de algún apoyo o programa público, de los cuales el 82.14% opina que no ha recibido algún apoyo o programa público, mientras que el 17.86% opina que sí ha recibido un apoyo público, y dice que de estas personas que sí, del 17.86%, un 1.4% tuvieron que dar una parte del mismo u otra cosa a cambio a algún intermediario o funcionario que les pidió pago de soborno o algún pago de esa contraprestación. Adelante. Respecto a los siguientes fenómenos que pudieran suceder, veremos que el 86% de la muestra opina que es muy grave que al rastro de su municipio se ingresaran animales robados, muertos o enfermos para vender la carne al servicio público. El 70% muy grave que debido a la corrupción no se compraran camiones para recoger la basura en los fraccionamientos nuevos. Y el 88% muy grave que el uso de suelo de un bosque se cambiara ilegalmente para construir un fraccionamiento. Esas son las situaciones de más gravedad que los encuestados estuvieron seleccionando. Adelante. El 77% de la muestra ubica que es muy grave que se vendieran casas en fraccionamientos que no cuentan con servicios públicos, tales como agua, drenaje, etcétera, y la autoridad lo permitiera. El 72% muy grave que los inspectores abusaran del desconocimiento de los comerciantes ambulantes para pedirles dinero por instalarse en una zona prohibida. Y el 82% muy grave que el municipio o la concesionaria cobraran agua que no se consume. Adelante, por favor. ¿Qué tan grave es que suceda? El 72% opina que es muy grave que la publicidad oficial se usara para promover la imagen de los funcionarios. El 85% opina que es muy grave que alguien a nombre de otros pida apoyos sociales y que la autoridad les permita quedárselos. Y el 85% opinó que es muy grave que los funcionarios entregaran apoyos a quienes ellos quisieran. Adelante, por favor. El 80% de la muestra opina que es muy grave que los políticos hicieran descuentos a quien quisieran, y el 78% de los encuestados opinan que el municipio les prestara un terreno a una persona que está invadiendo otro terreno del gobierno. Igualmente es una situación muy grave. ¿Cuál considera que es la principal consecuencia de la corrupción en Aguascalientes? Nuestros encuestados respondieron que en el 31.43% limita el desarrollo económico y social. El 15.00% opina que vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos. El 7.86% opina que disminuye la eficiencia en el gasto público. El 17.14% opina que debilita el Estado de Derecho. Y el 28.57% de la muestra opina que disminuye la confianza en las instituciones. Adelante. ¿Considera que castigar la corrupción con penas más severas ayuda a reducirla? El 13.57% está totalmente en desacuerdo. El 5% está en desacuerdo. El 3.57% ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 20.71% está parcialmente de acuerdo y el 57.14% está en totalmente de acuerdo. Adelante. ¿Qué tan importantes son las acciones para combatir la corrupción? Promover la simplificación de trámites relacionados a solicitudes de apoyos, permisos y licencias, opina que es el 72.86%. Combatir el uso político y o electoral de la comunicación social, evitando la promoción personalizada de los servidores públicos y políticos, opina que es el 72.86%. Transparentar el destino de los recursos que resultan por el arrendamiento o venta del patrimonio inmobiliario en un 77.14%. Fortalecer a las áreas de asuntos internos encargadas de investigar malas conductas por parte de los policías, un 79.29%.
e involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa privada en el combate a la corrupción, un 72.14%. Adelante. Adelante con la siguiente, por favor. Gracias. Continuando con esta serie de preguntas, fortalecer la rendición de cuentas de los recursos públicos en las instituciones de gobierno, un 80%, mejorar la educación cívica y ética de los ciudadanos en general, un 87.14%, seguir a los que venden viviendas sin accesos a servicios por medio de engaños, un 67.14%, establecer mecanismos para que el público pueda reconocer las propiedades sin accesos a servicios, un 64.29%, y contar con un inventario de las propiedades gubernamentales en préstamo, un 67.86%. Adelante con el siguiente. No cambia. Bien. ¿Qué tan importantes son las acciones para combatir la corrupción? En relación con esta premisa, lo que resulta de mayor importancia se resume en 3 aspectos fundamentales. Comisionado, Sí. disculpa la interrupción. Nos regala un segundo. Parece que tenemos un problema para seguir en la siguiente lámina que usted nos está mostrando. Vamos a reiniciar la presentación. Nada más si nos permite un segundo. Sí, desde luego, con mucho gusto. Disculpe la molestia. No, ninguna. La conexión. ¿La TP-Link es la de aquí? Links. No, Links. la Linksys. Ajá. Se me retoma la conexión, perdón. ¿Ya le diste acceso, Alejandro? A ver. Voy de vuelta. Ya parece que está. Ahora sí está listo, comisionado. Muchas gracias. De nada. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la asistencia técnica. Bien. ¿Qué tan importantes son las acciones para combatir la corrupción? Mostraremos las 3 más relevantes. Número 1, nuestros encuestados opinaron que mejorar la educación cívica y ética de los ciudadanos en general. Número 2, fortalecer la rendición de cuentas en los recursos públicos en las instituciones de gobierno. Y número 3, fortalecer a las áreas de asuntos internos encargadas de investigar malas conductas por parte de los policías. La siguiente, por favor, gracias. La relevancia de las estrategias generales de combate a la corrupción. Tenemos en primera instancia un fortalecimiento de la cultura de la denuncia con un 8.57%, un combate a la impunidad con un 27.14%, un impulso a la participación ciudadana con un 7.14%, la profesionalización y ética en el servicio público con un 33.57%, que se vuelve a repetir el estándar de tener una mayor educación y profesionalización en la ética, en la mejora regulatoria de trámites y procedimientos burocráticos en un 10% y eficientar los servicios públicos en un 13.57%. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. El porcentaje de participantes que indicaron como muy prioritaria las estrategias de combate a la corrupción en Aguascalientes, el 42% opina que prevenir, el 27% opina que detectar y el 39% opina que sancionar faltas y hechos de corrupción sería parte de lo que se consideraría como una situación prioritaria en el combate a la corrupción en nuestro estado.
El porcentaje de participantes que indicaron como muy prioritaria las estrategias de combate también al combate a la corrupción en Aguascalientes, opina que el 25% fiscalizar los recursos públicos y el 40% opina que controlar los recursos públicos sería también un área prioritaria y estratégica. Llegamos al final de la presentación. Nuevamente agradecer a la Dirección de Vinculación y Políticas Públicas por el apoyo que nos han brindado en la elaboración de la encuesta, en el apoyo que tuvimos para la elaboración y obviamente agradecer a nuestro secretario técnico, como siempre, el gran apoyo brindado para las labores de este tipo de obligaciones que nos atañen como ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Muchas comisionado. gracias, comisionado. Bien. Para continuar con el desahogo de este punto del orden del día, pregunto a los presentes si desean realizar alguna intervención y solicito a nuestro secretario de actas levante el registro correspondiente al cual se sujetarán las participaciones. Claro que sí. A los integrantes de la comisión ejecutiva les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al que estaría sujeto el orden de sus participaciones. Si hay alguien que quisiera hacer uso de la voz entre los comisionados, la comisionada Josefina. Sí. Ningún otro de los comisionados, el doctor Nezahualcóyotl. El comisionado Francisco. Comisionado Aguirre. Francisco, no tenemos video. Se anota el comisionado Francisco, nos pasa por chat. Comisionada Alejandra, comisionado Suárez Mariscal, ¿quisieran intervenir? ¿Quisieran agregar algo? Yo por el momento no, gracias. Gracias. Comisionado Suárez Mariscal. Comisionado Suárez, ¿usted? ¿También lo apuntamos? No, en mi caso no. Yo al final, si me permite. Claro que sí. Entonces, atendiendo al registro en el que fueron anotándose, le cederíamos el uso de la voz, por favor, en primer lugar, a la comisionada Josefina Díaz Aguilar, si fuera tan amable. Gracias, secretario. Gracias, licenciado Pariset. Pues yo quisiera nada más reconocer una vez más el trabajo elaborado por el área de políticas públicas a cargo del secretario técnico, el licenciado Aquiles. Y bueno, también reconocer la participación ciudadana. Creo que las estadísticas nos muestran un gran porcentaje de los participantes en el cual se destaca el no pertenecer a ciertos sectores y es un rango considerable, un porcentaje del ámbito ciudadano. Creo que eso es algo muy importante y relevante en la elaboración de esta política. Y bueno, también reconocer el trabajo coordinado que se ha estado llevando por parte del Comité de Participación Ciudadana. Sé que ha sido una labor muy ardua por lo que hemos sabido a través de él en nuestras reuniones de Comité de Participación. Sabemos que ha sido un trabajo arduo en el cual han estado participando los enlaces, desde luego con la participación del área técnica de lo que es la Secretaría Ejecutiva y desde luego reconocer esa directriz por parte del presidente del sistema, del Comité de Participación Ciudadana. Y creo que este documento nos muestra resultados muy concretos para poder elaborar un documento muy completo de la política estatal y nos muestra el camino a seguir, desde luego, en la prevención de lo que es la corrupción. Reconozco una vez más el trabajo tanto del área técnica, políticas, presidente, secretario, y aplaudo este documento y este resultado que nos están mostrando ahora. La verdad creo que muy completo y creo que va a ser una muy buena política de Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Muchas gracias, comisionada, por las palabras. Y en el orden del registro de participaciones tengo en segundo lugar al maestro Francisco Miguel Aguirre Arias, por si gusta hacer uso de la voz.
Comisionado Francisco, ¿sí nos escucha? Te vemos, comisionado. ¿Sí nos escuchas? Sí, ya los escucho. Adelante, comisionado. Ah, vale. No sabía que ya era mi turno. No, más bien como tratar de, sumarme a las felicitaciones igualmente. Felicitaciones conjuntas. Y en términos específicos de la consulta, destacar los elementos locales, sobre todo lo que tiene que ver pues, con el uso de suelo, los fraccionamientos, el rastro. Eso es un aporte importante, digamos, y una distinción a la política nacional anticorrupción que habría que destacar. Yo invitaría a que hiciéramos también un fuerte ejercicio de difusión de esta consulta. En realidad, creo que la difusión del resultado de esta consulta y en un ejercicio, digamos, en un entregable, en un producto, en tratar de diseñar algún pequeño documento digital que nos permita difundir esto con plenitud. Evidentemente yo me autopropongo a realizar este diseño y tratar de difundirlo. Sé que dado los recortes presupuestales se nos agota la posibilidad de poder imprimirlo, pero creo que es un producto relevante en los trabajos de esta comisión y de la Secretaría sobre todo. Correcto. Tomamos nota de este diseño de entregable para difusión y agradecemos mucho esa disposición de tu parte, comisionado, para poder darle la difusión que amerita los resultados de este instrumento y el esfuerzo que implicó por parte de todos los que estamos aquí y de otros compañeros más y otras instituciones y sindicatos, asociaciones que se fueron sumando en el camino para replicar este esfuerzo y tener un logro que supera la participación que en su momento se dio para la consulta nacional y que, como bien lo mencionas, lo merita. Y finalmente, pues en el orden de los registros para participaciones, el maestro Aquiles Romero había solicitado el uso de la palabra, entonces, secretario, pues, a la orden. Muchas gracias, secretario. Bueno, en primer lugar, agradecer a ustedes, como siempre, la confianza que depositan como integrantes de la Comisión Ejecutiva y como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no solo en mi persona, sino en el equipo que participa en ello. Hoy volvemos a dar cuentas de algo que estuvimos materializando, construyendo, diseñando en conjunto y que hoy puede medir la percepción de los fenómenos de corrupción desde dos visiones muy distantes, las de la población en general y las de aquellos que están representados en la academia y en los colegios de profesionistas, y que hoy en algunos momentos se hace patente que la sociedad en su conjunto tiene visiones comunes y tiene visiones diferentes o diversas. Desde este punto hay que reconocer que la complejidad para realizar estos dos instrumentos, la consulta a los académicos y la consulta a la ciudadanía en general, requirió mucho esfuerzo ante una situación compleja como es la pandemia y ante un medio que no es el más idóneo para llegar a toda la población, pero que sin embargo hoy contempla las respuestas de 3,310 ciudadanos de Aguascalientes que están dejando su granito de arena en el combate a la corrupción, que sumaron sus minutos y sus visiones para que hoy tengamos un instrumento, como lo decía la comisionada Díaz Aguilar y el comisionado Aguirre Arias, un instrumento robusto y que además de alinear los resultados a la consulta nacional para la construcción de la política nacional anticorrupción, tropicaliza temáticas locales muy importantes para Aguascalientes. Yo estoy muy seguro que nuestra política se va a distinguir por hacer valer no solo las actividades que estamos obligados como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que va a dejar muy en claro que Aguascalientes tiene realidades temáticas y problemáticas hacia dónde convergir y objetivos y metas comunes.
El grado que hoy nos da la representatividad, aunque parecieran pocas las muestras, 3.310 y 140 en el caso de los académicos, es bastante significativo. Solo para poner en contexto de los ciudadanos en general, la Consulta Nacional para la Construcción de la Política Nacional Anticorrupción tuvo poco menos de 20,000 ciudadanos, es decir, 20,000 cuestionarios contestados en un mecanismo similar, es decir, en una consulta pública a través de un medio electrónico. La entidad que tuvo la mayor representatividad fue la Ciudad de México, con 2,500, a grosso modo, ciudadanos que participaron en esa muestra en su momento. Aguascalientes como entidad tuvo poco más de 1,500 cuestionarios contestados y hoy no solo fuimos por el doble, sino que agregamos un porcentaje aún mayor. Porque adicionalmente, para poder tratar los temas no solo de percepción del colectivo, sino también se ocupan visiones muy particulares de académicos, de expertos, de personas que han estudiado los fenómenos de corrupción y que día a día están viviendo con problemáticas, como lo decía el comisionado Aguirre, en rastros, en desarrollo urbano, en servicios públicos, en seguridad pública, entre otros. Hoy nos entrega la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas un resultado muy vasto que conviene difundir y que estoy cierto que en los próximos días, la próxima semana, habremos de presentar a la ciudadanía en general, a efecto de que conozca no solo las problemáticas, que fue el principal objeto de poner a consideración de los ciudadanos en general, las problemáticas detectadas a través de nuestros grupos, de nuestros 14 grupos de enfoque y de la participación de los poco más de 150 servidores públicos. Quiero agradecer muy sentidamente a los medios de comunicación que, como La Jornada, se sumaron de forma desinteresada a una difusión diaria de esta consulta, a promover la participación de todos los ciudadanos y de todos los académicos en un cuestionario, en una batería que hoy por hoy nos permite contar con resultados que nos dan un paneo correcto de lo que pasa en los fenómenos de corrupción en nuestra entidad. Y cierro volviendo a agradecer a la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, al personal que integra el Departamento de Políticas Públicas y a los enlaces, porque todos los días se propusieron como meta llegar a la mayor cantidad de personas y hoy nos han dado con pocas horas de diferencia, aún cuando tuvimos un fin de semana intermedio, un resultado tan digno y tan comprometido y profesional como siempre lo han realizado. Lleve pues, director, el mensaje a su personal. Muchas gracias a todos. Bien. ¿Alguno comisionado más, presidente, quisieran hacer uso de la voz? Sí, el doctor Nezahualcóyotl solicita el uso de la voz. Doctor Jesús Suárez Mariscal. Voy respetando como el orden de participación. Como fueron levantando. Sí, el doctor, la comisionada Alejandra y finalmente el comisionado Suárez Mariscal. Adelante, doctor. Gracias. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme hacer uso de la palabra en esta reunión de comisión ejecutiva. Pues más que nada destacar lo que ya se ha dicho, agradecer el valioso apoyo que dio precisamente el área de políticas públicas a propio CCA en elaboración, en el diseño y aplicación de la encuesta. Sin duda alguna, los resultados nos van a servir mucho al comité coordinador para a partir de ellos poder fijar y plantear precisamente las líneas de acción de la política pública en materia anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Y por otra parte, quisiera destacar el gran esfuerzo que representó el haber hecho esta consulta a través de medios electrónicos, causado principalmente por la pandemia, pero siempre he pensado que sacar las cosas positivas dentro de los aspectos negativos es importante. Debido a mi carrera, pues como sociólogo, valoro en verdad esta encuesta, ya que si tan solo nos vamos al número, hablar de 3,000 cuestionarios, que si se contrata a alguien que los aplique, cada cuestionario tendrá un costo promedio de 150 pesos de aplicación de ello.
lo cual al sacar la cuenta me da una cantidad cercana, no cercana, sino de 450,000 pesos. Quiere decir que la forma como se está este caso, la forma como se está trabajando en el sistema estatal anticorrupción, particularmente por la CCA, pues además de ser muy efectiva, está representando ahorros significativos. Es decir, reitero, tan solo en números, estas encuestas efectuadas tendrían un valor en su aplicación de no menor a 500,000 pesos, lo cual, sin duda alguna, pues no nos está costando nada al propio sistema, dado al trabajo profesional y al conocimiento técnico que tienen de los medios el personal de la propia Secretaría Ejecutiva. Y el valor más importante, además del aspecto económico, pues es el aspecto cualitativo, el cual ya nos acerca a la forma de pensar de los ciudadanos, nos acerca sobre los aspectos que habremos de tomar muy en cuenta a la hora de someter, de redactar y de someter a su aprobación en esta política pública anticorrupción para el Estado de Aguascalientes. Así que gracias, en verdad. Valoro en todas sus dimensiones, tanto cuantitativas como cualitativas, económicas y de aportaciones, lo que nos dan estas encuestas. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, presidente. Doctor. También había solicitado el uso de la voz la comisionada Alejandra González Sandoval. Comisionada, adelante. Gracias. Bueno, de igual forma quiero unirme al agradecimiento de ese apoyo total que hemos tenido con la Secretaría Técnica. Mi reconocimiento en el diseño de los resultados a todos los departamentos, políticas públicas, al de diseño, como no, de sistemas, en fin, todos los departamentos que involucran esto. Finalmente creo que es un instrumento que tanto lo hemos esperado y que creo yo los resultados son muy buenos si comparamos con los datos que nos acaba de informar el secretario técnico a nivel nacional. Creo que a nivel estatal tenemos buenos resultados y podemos tener información muy valiosa para la política. Muchísimas gracias por todo el apoyo, mis felicitaciones y apoyo la propuesta de Paco de difundir esos resultados para que sean accesibles a toda la ciudadanía. Gracias. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada. El comisionado también, Jesús Suárez Mariscal, había pedido el uso de la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues quisiera felicitarlos porque la construcción de esta política estatal anticorrupción hacia la cual vamos transitando, pues es una ruta para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Si bien nuestra competencia es una competencia estatal, creo que estamos dando ya muestras de una civilidad y de que podemos transformar con prácticas y acciones y recomendaciones que la misma ciudadanía en la cual en esta encuesta ustedes nos hicieron favor de recaudar y que nos plasmaron en este estudio de mucha calidez y obviamente también de mucha trascendencia, pues que se traduzcan en esas acciones que mejoren el resultado de las administraciones y que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos que el día de hoy nos hicieron el favor de mirar. Una encuesta bien estructurada y también una encuesta larga en su concepto. Eso fue una de las principales circunstancias que recibimos como retroalimentación, que estaba muy larga en cuanto al número de preguntas. Sin embargo, en lo particular, pues yo les comenté que era un mecanismo que teníamos que evaluar en ese número de preguntas para conseguir la metodología y también conseguir el impacto que estábamos tratando de adoptar para que las medidas al combate a la corrupción se hicieran. Nuevamente agradezco mucho la participación, señor secretario técnico, gracias de verdad por el apoyo que nos brindan. Licenciado Pariset, muchas gracias también por el brillante y técnico apoyo que tiene usted y en su equipo. Y pues también me uno a la recomendación de Paco de socializar mucho estos resultados y darlos a conocer a través de todos los medios posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Suárez Mariscal. Bien, de esta manera se tiene por agotado la presentación de los resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción, asunto que al ser meramente informativo no es sometido a votación alguna.
Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, les solicito manifestar si desean intervenir en el apartado de asuntos generales. Asimismo, pido el auxilio del secretario de actas a fin de levantar el registro correspondiente. Muchas gracias. En atención a la solicitud del secretario técnico, procedo a levantar el registro al cual se sujetará el orden de las participaciones para asuntos generales. ¿Hay alguien que quisiera tener alguna intervención? De mi ¿Nadie? parte, no, gracias, licenciado. ¿No? ¿Nadie? ¿Comisionado Francisco tampoco? No. Correcto. No, negativo. Yo sí. Ok. Maestro Aquiles Romero. Bueno, haciendo uso de la voz, refrendando lo que al inicio de la sesión nos planteaba nuestro presidente e invitado permanente a esta comisión ejecutiva. Todos los miércoles y todos los viernes estamos trabajando en primera instancia con los titulares y luego con los enlaces del comité coordinador para la construcción, el diseño de nuestra política estatal anticorrupción. A partir de este miércoles por la mañana, les mandaremos el enlace vía Zoom para que ustedes puedan seguir los trabajos, para que vean el desarrollo que se va teniendo. Y bueno, invitarlos a todos para que puedan ser partícipes de esta actividad, una actividad compleja, que sin demeritar, por el contrario, haciendo un esfuerzo motivacional, incluso aspiracional. Nuestro presidente todos los días que tenemos reunión acude y le toca sortear pues con la resistencia al cambio que muchos de los titulares del comité coordinador van presentando. Y en esta actividad pues estamos muy agradecidos de contar con la experiencia, con la pericia del doctor Netzahualcóyotl López Flores, quien desde luego se vuelve una brújula en el camino sinuoso, tortuoso, en el que vamos transitando la Secretaría Ejecutiva y los miembros del comité coordinador. Entonces sea pues la invitación para que el miércoles a las 9 de la mañana nos puedan acompañar vía Zoom a dicha reunión. Muchas gracias a todos, agradezco su participación. No sé si alguien más quisiera decir algo, sino para hacer la clausura de la sesión. Parece que no. No. Bien. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión de comisión ejecutiva, siendo las 12 horas con 38 minutos de este día 31 de agosto del 2020. Muchas gracias a todos por su participación.